Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 746. Magia a gran escala, parte 2. Tenía sentido que nadie más hubiera relacionado mi hambre con mi escasez de maná. Cualquier otro noble habría bebido una poción de rejuvenecimiento mucho antes de que sus reservas bajaran tanto. Mis circunstancias eran especiales, ya que necesitaba gastar mi maná prácticamente sin parar. Ni siquiera le daba tiempo a mi cuerpo para recuperarse mientras me apresuraba a expulsar todo el maná que había recuperado durante la noche. Yo también sentí algo parecido al hambre cuando estuve atrapado en la sala de reabastecimiento de Arensbach, explicó Ferdinand. Sospecho que fue el resultado de que mi maná disminuyera lentamente y no de golpe. Deberíamos drenar el resto del tuyo de una sola vez, si podemos. A menos que desees soportar una inmensa cantidad de dolor. Se va a poner aún peor. Dioses, murmuré, apartándome instintivamente de Ferdinand. No podía soportarlo más. No si sigues mi consejo. Cuanto más poder divino te quitemos, menos te dolerá cuando tu maná se redistribuya. Ya veo. Parecía extrañamente motivado, pero no iba a cuestionarlo, no cuando corría el riesgo de que mi situación empeorase aún más. Me pediste que te dibujara círculos curativos, ¿no? ¿No podrías usar tu hechizo de duplicación para crear varios a la vez? Según recuerdo, el hechizo no requiere los nombres de los dioses. Ladeé la cabeza, pensativa. No lo requiere, no, y el riesgo parece razonablemente pequeño. Por lo menos, no tendré que preocuparme por otro torbellino caprichoso. Dicho esto, el hechizo solo funciona en superficies con maná. No tenemos una hoja de papel fey lo suficientemente grande como para que pueda usar varios círculos mágicos a la vez. ¿No bastaría con el suelo? Por muy estéril que sea, contiene algo de maná. Tenía razón, la tierra contenía maná. Los círculos mágicos de los lugares de reunión de la Academia Real estaban tallados directamente en el suelo, así que no era la idea más descabellada. Suena factible. Reflexioné. Aún así, no sé hasta qué punto puedo ampliar los círculos. Nunca tuvimos tiempo de experimentar con cambiar su tamaño. Ah, sí. Murmuró Ferdinand, con el ceño fruncido. Debía de recordar que fue decisión suya que aplazáramos la investigación. Pensé que podríamos restaurar Alexandria con un círculo tan grande como el que hay sobre la Academia Real, pero quizá eso sea demasiado incluso para tu anormal hechizo de copiar y pegar. ¿Perdón? Deberías considerar tu propia anormalidad antes de calumniar mi trabajo, respondí. Además, has olvidado que el círculo mágico sobre la Academia fue hecho por Erbaermen y los dioses en la antigüedad, cuando los dioses estaban mucho más cerca de Jürgen que ahora. Hace mucho tiempo, Unsent había conseguido la ayuda de los dioses a través de Erbaermen, y luego combinó varios círculos mágicos basados en la piedra fey de Erbaermen, para establecer lo que ahora conocíamos como los terrenos de la Academia Real. Crear nuestro propio círculo masivo para Alexandria sonaba totalmente imposible. Algo a esa escala nunca podría realizarse en la era moderna, cuando. Me faltaron las palabras cuando me llegó la inspiración. O tal vez podría. Alto. No puedo permitir que busques la ayuda de Erbaermen o de los dioses. Pensemos en otro método. ¿No sería más fiable que expandieras la piedra fey de esta bestia alta hasta su tamaño máximo, la inscribieras con círculos de magia curativa y luego ampliaras su alcance todo lo que puedas usando la magia de Clarissa? A pesar de haber tenido la idea en primer lugar, Ferdinand se echó atrás, al menor indicio de que yo pudiera involucrar a los dioses. Me quedé pensativa, formé mi Gutriseit y empecé a buscar en ella. Bueno, parece que no necesitaremos pedir ayuda a Erbaermen o a los dioses, dije. No cuando tienes fragmentos de los primeros.
Ah, esos. Ferdinand me enarcó una ceja. Y tenemos maná divino más que suficiente aquí mismo. Extendí los brazos. Teniendo en cuenta la angustia que me ha causado, creo que merezco usar un poco a mi antojo. Por no mencionar que estás interesado en revivir la magia perdida desde tiempos remotos, ¿no? Ferdinand hizo una mueca en respuesta a mi argumento, pero sacó unas hojas de papel normal. Su interés era evidente, aunque murmuró: no tenemos tiempo para investigarlo a fondo. No debería ser demasiado difícil si, en lugar de combinar círculos con diversos elementos y propósitos como hacían en la academia, nos limitamos a ampliar un círculo de restauración. Toma. Mira. Presenté una sección de mi libro que describía el antiguo método de realizar magia a gran escala. Ferdinand le echó un vistazo y empezó a diseccionar los complejos círculos mágicos. No podía usar su propio libro cuando nuestros asistentes estaban cerca. Ya veo, dijo. Si esto decide el alcance, podríamos cubrir toda Alexandria colocando el centro de nuestro círculo en los cimientos y utilizando las puertas fronterizas como puntos finales. ¿Pueden mis fragmentos de Herbaermen tomar el lugar de las piedras Face? No serán tan duraderos, es decir, no durarán mucho, pero eso no debería ser un problema si utilizamos mi poder divino para convertirlos en piedras Face. Ferdinand negó con la cabeza. Viendo estas instrucciones, nos convendría más mantener los materiales tal y como están, sobre todo cuando esto constituye un único uso. Además, como no tenemos ni tiempo ni recursos para experimentar, deberíamos recrear el círculo mágico original lo más fielmente posible. No podemos arriesgarnos a fracasar. Antes de que pudiera responder, Ferdinand se puso a escribir. Su pluma se movía a una velocidad excepcional, produciendo una larga lista de palabras inconexas. ¿Un memorándum, quizás? Rosemain, continuó, sin levantar la vista del papel, después del desayuno, dispensa a tu bestia alta y ven conmigo al castillo. Necesito que coloques este círculo mágico dentro de los fragmentos de Herbaermen escondidos en mi habitación oculta. De lo contrario, conserva tu resistencia. Mis eruditos harán correr la voz a las Jieves mientras Harmut devuelve los instrumentos divinos al templo. Ordena a Roderick y Clarissa que informen a los del barrio noble. Como desees. Leonore, Eckhart, coloquen caballeros de nuestra guardia en cada puerta fronteriza. Puedes decidir quién es el más adecuado para la tarea. Una vez que hayas terminado, informa a los otros asistentes que regresaremos al castillo después del desayuno. Sí, señor. Ferdinand estaba dando una nueva tanda de órdenes cuando su voz empezó a sonar distante. Un calor incómodo se extendía por mí. Cerré mi libro de Mestionora, consciente de que lo había usado en exceso. Con cara de preocupación, Ferdinand me tocó la frente y luego la muñeca. Sus facciones se torcieron en una mueca. Aunque puedo preparar las puertas fronterizas por mi cuenta, necesitaré tu maná divino y tu hechizo de duplicación cuando hagamos el círculo mágico. De lo contrario, el proceso sería demasiado largo. Dicho esto, no importa lo rápido que trabajemos, no estará listo para su activación hasta esta noche. ¿Puedes aguantar un día más? Por supuesto, respondí con una sonrisa. Comparado con cuando pensaba que podría quedarme atrapada así para siempre, un solo día no es nada. Ferdinand frunció el ceño. No sobrecargues tus fuerzas. Necesitaremos pociones cuando lleguemos al castillo, así que descansa un poco antes. Yo también lo necesitaré. Sus palabras flotaron en el aire un momento antes de empezar a guardar sus papeles. Eckhart le prestó ayuda. Yo me había acostado justo después de cenar, así que no me sentía demasiado cansado, pero ¿y Ferdinand? No había dormido, por lo que pude ver, y probablemente reanudaría su trabajo en cuanto desayunara. Dijo que el círculo no estaría listo hasta esta noche, como muy pronto. Me preocupa que no pueda dormir. A pesar de todo el tiempo que pasé en la cama, no pude descansar mucho. Mi maná se había recuperado, como era de esperar, y la sensación me recordó los días que había pasado luchando contra mi calor devorador. Recordé el dolor y la incomodidad que había soportado, incapaz incluso de abandonar la cama mientras mi maná se hinchaba. Pero, por alguna razón,
No podía recordar a nadie más que pudiera haber estado cerca en ese momento. ¿Cuándo volverán mis recuerdos? Ferdinand había dicho que volverían con la coronación del nuevo Cent, pero eso fue antes de que los dioses me plagaran con su poder divino. Mi recuperación era más importante, lo comprendí, pero no mejoraba. El dolor que asolaba mi cuerpo había encontrado un amigo en mi inanición. No quería morir sin recordar a los que me importaban. Bueno, hoy es el día. Voy a deshacerme de este poder divino, cueste lo que cueste. Para evitar que el miedo se apoderara de mí, dirigí mis pensamientos en otra dirección. Era el requisito de que los nobles mantuvieran sus emociones bajo control en todo momento, un resabio de cuando estaban más cerca de los dioses y el maná desenfrenado era más peligroso. Tras el desayuno, regresé al castillo. Mis asistentes empezaron a llevar a cabo sus instrucciones mientras yo trabajaba con Ferdinand en su habitación oculta. Utilizaba un cuchillo lancenave para raspar y aplanar poco a poco las ramas blancas de Herba Hermen, en las que yo pegaría nuestros círculos mágicos curativos. Esas ramas sí que son pequeñas. Pensé en voz alta. Quizá podríamos usar círculos mágicos de tamaño normal y luego buscar la forma de encogerlos. La sola idea de tener que dibujar círculos superpequeños me hacía doler la cabeza. Ferdinand me miró fríamente. ¿Eres más tonta de lo que pensaba? No hay tiempo. Ríndete y dibújalos. No quiero. Soy malo con los dibujos precisos y detallados. Esta es tu área de especialización, así que ¿por qué no lo haces tú? Por mucho que quisiera quejarme, Ferdinand estaba muy ocupado echando piedras face, polvo de oro e ingredientes caros en su olla. No podía pedirle que dibujara los círculos por mí. Mi única opción era arreglármelas por mi cuenta, pero mientras me armaba de valor, una carta mágica entró volando en la habitación. A ver si puedes duplicar esto, dijo Ferdinand, tomando la carta antes de empujarla hacia mí. Yujú. Sabía que podía contar contigo, Ferdinand. Alegremente, acepté el papel, un círculo mágico completo, y me puse manos a la obra para duplicarlo. Como base de nuestra gran creación, tendría que preparar algunos círculos para la curación y otros que nos permitieran utilizar las ramas de Herba Hermen. En mi estado actual, apenas me llevó tiempo. Todo listo. Entonces empieza a preparar las piedras face. Servirán como receptáculos del poder divino y necesitan estar en contacto con los fragmentos de Herba Hermen para que el hechizo funcione. Ya veo, ya veo. Así que solo tengo que pegarlas, ¿verdad? Eso debería facilitar su transporte. Junté las piedras face omnielementales para las puertas fronterizas, canalicé mi mana divina en ellas, y luego las machaqué en discos. Necesitaba una forma de mantener estables las ramas de Herba Hermen, y no se me había ocurrido ninguna mejor. Tomé las ramas y empecé a insertarlas en los discos. Parecían bastante cómodos, y ahora no había forma de que se desprendieran de las piedras face. En mi opinión, fue un gran éxito. Para crear nuestro círculo gigante, colocaríamos una piedra fey grande en la base, el centro de nuestra magia, y una más pequeña en cada una de las puertas fronterizas. Ya habíamos triturado las piedras face que había usado para hacer ales y arcoíris. Nos serviría como receptáculo principal, así que la habíamos convertido en una gran placa, y también la habíamos perforado con una de las ramas de Herba Hermen. Solo quedaba dibujar el círculo mágico en su parte inferior. Hecho, anuncié. Usé las piedras face para fijar las ramas divinas en su lugar. ¿Eso es bueno o qué? De algún modo, dudo que eso se mencionara en tu libro de Mestionora. Tus métodos siguen siendo tan desenfadados y anormales como siempre. Nunca se me habría ocurrido semejante idea. Tus elogios me honran de verdad, repliqué. Por el bien de mi salud mental, interpretaría sus comentarios como un cumplido. Si has terminado, descansa en el banco. Tienes muy mal aspecto. Preferiría que volvieras a tu habitación y pasaras algún tiempo en cama, pero no trajiste suficientes asistentes contigo. Al quedarme con Ferdinand y ayudarle en su trabajo, daba un respiro a mis asistentes. Mientras estuviéramos aquí, todos, excepto los pocos guardias de la puerta, podrían descansar. Necesitas dormir mucho más que yo, dije. Yo no puedo permitirme ese lujo.
Hay demasiadas cosas que debo preparar antes de que podamos drenar lo último de tu maná. Si todo va según lo previsto, tendré una campanada para descansar antes de la activación del círculo. No debería necesitar más que eso. Estoy en total desacuerdo, pero lo aceptaré. Ferdinand no debió pegar ojo anoche, tenía bolsas oscuras bajo los ojos y cara de cansancio. Sin embargo, siguió trabajando, yendo de una poción a otra mientras nuestros asistentes descansaban. Dado que ahora tenía a la realeza bajo su control, podría haberme dejado de lado y volver a Ehrenfest. En lugar de eso, había elegido soportar estas penurias conmigo. Ferdinand, ¿por qué estás haciendo todo esto por mí? Le pregunté. ¿Otra vez eso? Parecía realmente desconcertado, así que me esforcé por explicárselo. No me has jurado lealtad eterna y enloquecedora como Harmut. Y cuando me diste tu nombre, no fue para escapar de la muerte como Matías. Sabes que te lo devolvería en un santiamén, así que... ¿Por qué no me lo has pedido aún? No puedo entender el significado de que hagas todas estas cosas por mí. ¿El significado? Ferdinand pareció meditar la pregunta. Elegí quedarme contigo porque somos como de la familia. ¿No es obvio? No supe qué decir. ¿En qué mundo alguien haría todo esto por su familia? Pero, no somos familia. Y aunque lo fuéramos, eso no lo explicaría. Mi padre, Karstedt, haría cualquier cosa por Sylvester como el caballero comandante. Y mi hermano Eckhart haría cualquier cosa por ti. Pero no puedo imaginar a ninguno de ellos haciendo tanto por mí. Podría ver a Madre o a Cornelius involucrándose hasta cierto punto, pero aún tendrían que ajustarse a las normas de la sociedad noble. Por mucho que a alguien te importara, tu casa y tu ducado eran lo primero. Era impensable que alguien se peleara con los dioses o diera su nombre por el bien de otra persona. Además, continué, tú me pusiste bajo tu protección hace tanto tiempo, ¿no? Eso te aleja aún más de ser mi verdadera familia. Ferdinand hizo una mueca. Hablando de verdadera familia. Sí. No, no importa, dijo largamente, sacudiendo la cabeza. Parecía herido. Ferdinand. Habiendo vigilado de cerca el gasto y la recuperación de tu maná en los últimos días, puedo decir esto con toda certeza. Activar un círculo mágico que cubra toda Alexandria drenará lo que quede de tu maná. Ve a descansar a tu habitación. Ya no debes temer al sueño. Ferdinand se puso en contacto con los guardias apostados fuera, les dijo que invocaran a Angélica y me sacó a toda prisa de la habitación. ¿Me está echando? Aunque parecía tranquilo, podía sentir algo burbujeando bajo la superficie. No era ira. ¿Rechazo, tal vez? ¿Herida? En cualquier caso, yo debía tener la culpa. Mis recuerdos de él estaban completamente intactos, ¿verdad? Cuanto más lo pensaba, más sentía que faltaba algo importante. Ferdinand giró sobre sus talones, a punto de regresar a su habitación oculta. No tenía más ganas que alargar la mano y agarrarle, preguntarle qué había hecho mal, pero me limité a ver cómo se marchaba. Cerré los ojos con fuerza mientras Angélica me abrazaba. Una vez más, me desperté con el dolor más espantoso. Murmuré algunas maldiciones contra el poder divino que se hinchaba en mi pecho y pedí a Gretia que me ayudara a cambiarme. Realizaríamos nuestra curación a gran escala inmediatamente después de cenar. El tiempo pareció pasar en un instante, y no tardé en llegar a la sala que contenía los cimientos de Alexandria. Ferdinand me llevaba en brazos. Habíamos entrado por una puerta de la habitación del Aub que solo la llave de éste podía abrir. Creía que solo el Aub podía entrar aquí. Le dije. Tienes razón, pero no puedo dejarte sola cuando estamos a punto de drenar tu maná. También tengo la llave que usamos para llegar aquí, la que le quité a Detlinde. Si ni siquiera eso te convence, entonces harías bien en recordar que, al menos en términos de maná, yo soy el actual Aub de Arensbach, no tú. Efectivamente, esa peculiaridad y mi poder divino eran la razón por la que no podía desempeñar mis funciones como Aub. Solo realizando nuestra magia a gran escala con la fundación como centro podríamos drenar mi maná y teñirme de rojo. Ferdinand, ¿no has considerado asumir el papel de Aub Alexandria?
Pregunté, arrodillándome ante la rama blanca que ya había sido colocada. Podrías hacer el laboratorio de tus sueños. No es necesario. Ya has aceptado hacérmelo, ¿no? Sí, pero podrías convertir Alexandria en una ciudad de investigación, exclamé. ¿Qué ha sido de tu ambición? ¿A tus deseos? Parece que me he convertido en el nuevo señor del mal. Es así, contestó Ferdinand, curvando los labios en una sonrisa nefasta. Mis deseos me dominan ahora más que nunca. Espera. ¿Estás tramando apoderarte de mi ciudad? ¿Traer todos los libros del mundo a un solo lugar para añadirlos a tu colección? ¡Qué ruin! No proyectes tus ridículos deseos en mí. Pero, ¿no sueña todo el mundo con conquistar todas las bibliotecas del mundo? Ridículo o no, no me desanimaría. Como uno de mis primeros actos como nuevo Aub Alexandria, pediría a Eglantín transcripciones de todo lo que se trasladara de la biblioteca de Palacio a la Academia Real. Para lograr lo que deseo, primero debo librarte de ese maná divino, dijo Ferdinand. Comencemos. Me di cuenta entonces de que había hecho los últimos preparativos mientras hablábamos. Toqué la piedra fey en forma de plato, que brillaba con la luz del arco iris, y canalicé mi maná hacia ella. De su superficie surgió un líquido que parecía un espejo de agua. El agua se detuvo justo antes de desbordarse, y la rama blanca y pura de Herbaermen se tiñó de un arco iris de colores. Una vez que estuvo completamente teñida, un pilar de luz omnielemental salió disparado hacia el techo. Esa luz debería convertirse en un círculo que cubriera toda Alexandria, pero dentro de la sala de la fundación, no había forma de comprobarlo. O eso creía yo. El agua comenzó a agitarse, y en su superficie apareció una vista del exterior. ¿Había atravesado la luz todo el castillo? Ferdinand, esto es. Concéntrate. El círculo aún no está completo. Bien. El espejo pasó de mostrar una masa de nobles en el castillo, levantando y agitando sus staffs, al barrio de los nobles, brillantemente iluminado, la ciudad baja de los plebeyos, y el océano completamente oscuro. Este último solo estaba oscuro al principio, claro, la luz del arco iris pronto alcanzó su superficie, revelando una extensión de olas ondulantes. Empezaba a preguntarme, ¿hasta dónde nos llevaría la luz?, cuando llegó a la puerta fronteriza más cercana a Lancenave. Estral y los demás caballeros allí apostados nos miraban boquiabiertos. Deben de ver el círculo mágico que se dibuja en el cielo, reflexionó Ferdinand. Sus expresiones son bastante tontas. En su lugar, probablemente yo parecería aún más tonta. Efectivamente. ¿Podrías al menos fingir que no estás de acuerdo? El espejo de agua pasó junto a los asombrados caballeros para mostrarnos la rama de Herbaermen sentada dentro de la puerta fronteriza. Luego volvió al cielo. El calor en mi interior se desvaneció un poco mientras el círculo seguía extendiéndose por Alexandria, drenando más de mi maná en el proceso. ¿A dónde va esta vez?, pregunté. A la puerta fronteriza de Dunkelfelger, lo más probable. Está más cerca que las otras. Eckhart y varios guardias más estaban apostados allí. ¿Les veríamos mirarnos con cara rara? Desde luego, eso esperaba, pero no eran los únicos en la puerta. Los caballeros de Dunkelfelger se habían apresurado a ponerse al frente del grupo y levantaban con entusiasmo los dedos hacia el cielo. Eckhart estaba haciendo todo lo posible para evitar que tocaran la rama de Herbaermen. Ah. De todas las puertas, esta podría ser la más difícil de proteger. Buena suerte, Eckhart. No pude evitar reírme mientras la luz avanzaba hacia la siguiente puerta. Me succionaron más maná y el hambre que sentía se transformó en inanición. La cabeza empezó a darme vueltas. Debemos de estar acercándonos al viejo Berkestock, dije, intentando no pensar en mi salud. Es lo más probable. Lawrence y los demás están protegiendo esa rama. No será especialmente emocionante. ¿Podemos esperar ver caballeros del viejo Berkestock? Ferdinand negó con la cabeza. Cerré la puerta al colocar la rama de Herbaermen. La reabrirás con Lord Trawerqual después de la conferencia de archiduques, cuando haya sido nombrado nuevo Aub Berkestock.
En retrospectiva, cerrar la puerta tenía mucho sentido. Algunos de los nobles del viejo Berkestock habían participado en la invasión de Ehrenfest, y los que habían apoyado a Georgin y Detlinde habían obstaculizado alegremente a Ferdinand mientras difundían rumores desagradables sobre él. Es Lawrence. Él y varios otros caballeros estaban en una habitación oscura, apenas iluminada, de pie en un círculo protector alrededor de su rama de herba ermen. Cuando nos miraron, sus caras no mostraban asombro, sino admiración. Esta vez no hay caras especialmente embarazosas. Suspiré. La zona que rodea su puerta apenas tiene obstáculos. Deben de tener una vista excelente del círculo que se extiende por el cielo. Ah. Uno de los caballeros acaba de empezar a rezarle. Supongo que las lecciones de Harmut fueron un poco lejos. No fueron lo suficientemente lejos, en mi opinión. No, no. Esto es suficiente. En cuanto ese pensamiento cruzó mi mente, otra rama apareció en el espejo, y la luz volvió a dispararse por el cielo. Mi maná fue succionado de nuevo, y el calor que me causaba tanto malestar desapareció. Parecía menos que me hubiera bajado la fiebre y más que mi maná se estaba agotando tanto que mi cuerpo no podía producir calor alguno. Pero ya no puedo parar. Pronto llegamos a la puerta fronteriza de Fremeltag, donde estaban apostados Matías y otros guardianes. Allí también había caballeros de Fremeltag, pero no nos recibieron con el mismo entusiasmo enloquecido que habíamos visto en Dunkelfelger. En su lugar, miraban al cielo como abrumados. Eso es raro. Dije. Matías realmente parece orgulloso. Desde el incidente con su padre, se pasaba el tiempo con el ceño fruncido o con alguna otra expresión amarga y torturada. Si quieres que eso sea la norma, conviértete en alguien de quien él pueda sentirse orgulloso. Eso suena duro. No quiero que sea desgraciado, pero pienso dedicar todo mi tiempo a supervisar mi biblioteca y a leer libros. Todo el tiempo que no pase cumpliendo con mis obligaciones, por supuesto. Santo cielo. Pronunció Ferdinand con una sonrisa irónica. Nunca cambias, ¿verdad? Se volvió para mirarme y tomó aire. Me encontraba en un estado tan horrible que ni siquiera él podía disimular su preocupación. Ya casi hemos terminado, le dije, deteniéndole cuando alargó la mano para comprobar mi temperatura. La puerta fronteriza de Ehrenfest estaba especialmente cerca de la de Fremeltag, y no tardó en aparecer en el espejo de agua. Cornelius estaba destinado allí, a mi entender. Abuelo. Para mi sorpresa, Bonifatius estaba en la puerta. Había levantado a Cornelius, tanto un varón adulto como un caballero, y ahora lo estaba balanceando. No podía haber sido tan fácil como lo estaba haciendo parecer. Me puse en contacto con Sylvester hacia el mediodía, explicó Ferdinand, exasperado. Bonifatius declaró que vigilaría nuestro trabajo desde la puerta de la frontera, ya que no podía asistir a la ceremonia de transferencia de la Academia Real. No esperaba que llegara a tiempo. En todo caso, hicimos bien en colocar allí a Cornelius. Bonifatius parece demasiado emocionado, y nadie más habría sido capaz de contenerlo. Intenté reírme, pero me salió un graznido áspero. El mareo empeoró y mi respiración se volvió tan superficial que tuve que concentrarme en inhalar suficiente aire. Las manos y los pies se me entumecían. Solo un poco más, Rosemain, dijo Ferdinand. Estaba a mi lado, pero sonaba como si estuviera al otro lado de la habitación. Se me nubló la vista. Estábamos en la recta final. Solo faltaba que la luz volviera a pasar sobre las aguas oscuras y regresara al castillo. Intenté asegurarle a Ferdinand que estaba bien, pero mi voz reveló la verdad y mi agarre de la placa de piedra Fey se debilitó. Rosemain, apóyate en mí si es necesario. Mantén las manos en el plato. Ferdinand se sentó a mi lado, puso una mano sobre las mías y me rodeó con un brazo mientras mi cuerpo se debilitaba. Normalmente era frío al tacto, pero ahora sentía un calor abrasador. Se me cayeron los párpados, aunque aún me aferraba a la conciencia. Oh diosa del agua Flutrane, portadora de curación y cambio. Oh, 12 diosas que sirven a su lado. Por favor, escucha mi plegaria y préstame tu fuerza divina. Ferdinand empezó a recitar una rápida plegaria. Debíamos de haber completado el círculo.
Esperé nerviosa a que el poder divino de mi interior respondiera, pero no ocurrió nada. Me había quedado casi sin maná. Aunque mi cuerpo estaba frío e incluso moverme era demasiado para mí, el alivio se extendió por mi corazón cuando me di cuenta de que por fin había terminado. Ferdinand. El resto está en tus manos. Mientras seguía recitando la oración, el mundo a mi alrededor se desvaneció en la oscuridad. Capítulo 747. Algo que hacer. Llegó un ordonance y anunció que Lord Ferdinand y el Aub tomarían sus comidas en el despacho de este último en el castillo. Gretia, Lieseleta y Justus se trasladaron a la sala de asistentes vecina. Gretia esperó pacientemente mientras se movía el montaplatos. Abrió la puerta y sacó de su interior un pequeño carrito. Como siempre, comprueba si hay veneno, ordenó Justus, con los ojos entrecerrados en una mirada aguda. Junto con Lieseleta, Gretia empezó a analizar la comida de su señora. Limpiaron los platos y los cubiertos con un paño empapado en una poción que reaccionaría al veneno, y luego usaron la misma poción en una pequeña muestra de cada plato. Tales procedimientos se enseñaban como parte del curso de asistente de la Academia Real, y por lo tanto, podían ser llevados a cabo por cualquier sirviente decente. Pero a los de la comitiva de Rosemaine también se les habían enseñado métodos no estándar, más minuciosos, cortesía de Justus, por supuesto. La sopa con arspio requiere un cuidado especial, dijo. Aunque es inofensivo aislado, se vuelve venenoso cuando se mezcla con Dordu. Extrae una cucharada de sopa del cuenco, viértela sobre un paño empapado en la poción y luego prueba el borde del cuenco para asegurarte. Las lecciones de Justus se centraron en varios venenos que no se estudiaban en la Academia Real. Sus conocimientos de las plantas autóctonas de Arensbach y de las herramientas que solo se utilizan en Lancenave fueron esenciales para Gretia y Lieseleta, ayudantes de un futuro Aub. Aprecio su ayuda, pero sabe demasiado sobre veneno. Al igual que los demás que sirven a Lord Ferdinand. Las Fam, en particular, me vino a la mente. Tenía un comportamiento pacífico, siempre lucía una sonrisa tranquila, e incluso había recibido a plebeyos en la biblioteca a la que asistía. Gretia lo conocía como un hombre muy confiado, pero esa faceta suya se desvanecía cuando tenía que preparar comidas para su señor. Se negaba a confiar en nadie, ni siquiera en los cocineros personales de Rosemaine. Durante la evacuación, las Fam había probado todos los platos preparados por las mujeres plebeyas que se habían ofrecido voluntarias para cocinar, y luego había registrado la cocina de arriba abajo en busca de cualquier cosa que pudiera suponer una amenaza cuando terminaran. Había aprovechado la oportunidad para enseñar a Lieseleta y Gretia lo que debían tener en cuenta al preparar la comida de Ehrenfest y les había advertido que fueran aún más precavidas en el futuro. Los cocineros de la corte preparaban los mismos platos para todo el mundo en el comedor, pero eso no significaba que Gretia pudiera descuidar las pruebas de veneno. También tendría que aprender los riesgos asociados a los alimentos de otras regiones. En aquel entonces, pensé que estaba siendo demasiado cauteloso debido a nuestros planes de trasladarnos a la soberanía. Pero ahora. La advertencia de las Fam caló hondo. No se habían trasladado a la soberanía, sino a Arensbach, un ducado plagado de simpatizantes de Detlinde y de aquellos que no estaban de acuerdo con que un noble de Ehrenfest les hubiera robado su fundación. Incluso los de la facción de Leticia estaban maquinando, en contra de sus deseos, por supuesto. Aunque sus objetivos eran dispares, habían encontrado un terreno común en su deseo de asesinar a Rosemaine antes de la próxima conferencia de archiduques, cuando sería reconocida oficialmente como la próxima Aub, e instalar a Leticia en su lugar. Nunca nos habríamos dado cuenta por nuestra cuenta. La mayor parte de la inteligencia de Gretia y los demás procedía de Ferdinand y sus asistentes, que se habían trasladado a Arensbach un año y medio antes y habían investigado las plantas y venenos únicos de la región. Gretia les estaba más agradecida de lo que podía expresar con palabras. Eran una fuente inestimable de sabiduría para los asistentes de Rosemaine, sobre todo cuando su señora pronto sería menospreciada por ser una Aub menor de edad. Ponte un poco de esto en la boca y luego escúpelo en el paño, explicó Justus. El jugo de Azrese reacciona con la saliva y se vuelve venenoso una vez ingerido. Solo una vez que los platos habían sido sometidos a una prueba exhaustiva de veneno se permitía servirlos. Rosemaine normalmente intentaba cenar en el comedor con Leticia, pero en esta ocasión en particular, tomaría su comida en la habitación del Aub con Ferdinand.
Habían despachado a sus caballeros mientras se preparaban para realizar un hechizo mágico a gran escala, y solo aquellos que pudieran entrar en la sala de estar del archiduque podrían llegar hasta ellos. Tal como estaban las cosas, ese permiso se extendía únicamente a los nobles de Ehrenfest. Nadie de Arensbach, ni siquiera los que servían a Ferdinand, podía llegar hasta la pareja en su actual ubicación. Algunos nobles se opusieron a que Ferdinando utilizara la sala de estar del archiduque cuando ni siquiera estaba debidamente comprometido, pero sus protestas cayeron en saco roto. Aún no estaba claro en qué nobles de Arensbach se podía confiar, y Ferdinand era absolutamente necesario para realizar el hechizo. Los que no hayan jurado su nombre, que se marchen, ordenó Ferdinand tras la cena. Lieseleta empujó un carrito cargado de platos fuera de la sala, mientras Leonore y Angélica se movían para vigilar el exterior de la puerta. Gretia, envía un ordonance cuando Lady Rosemaine regrese de la fundación, dijo Leonore. En circunstancias normales, cuando la AO visitaba el salón de la fundación, solo los archinobles pertenecientes a una rama de la familia archiducal del ducado podían entrar en su habitación. Gretia no era más que una med noble. Se le permitió quedarse solo porque los otros juramentados habían ido a otro lugar para ayudar a preparar el hechizo. Ferdinand, ¿de verdad está bien que entres en la sala de la fundación?, preguntó Rosemaine, con una expresión de preocupación en el rostro mientras observaba cómo se marchaban los asistentes. Normalmente, los Aube entraban solos, mientras su séquito se aislaba en la sala de los asistentes o esperaba pacientemente detrás de un biombo. Se estaban haciendo muchas excepciones. No importa, respondió. Estamos a punto de recrear todo el ducado como Alexandria, y cualquiera que pudiera correr la voz de mi intrusión puede ser fácilmente silenciado. Ten en cuenta, sin embargo, que esto no volverá a suceder. Una vez reconstruido el castillo, ni a mí ni a ninguno de nuestros juramentados se nos permitirán estas excepciones. Viniendo de Ferdinand, era una declaración chocante. Era conocido por violar las costumbres sin pensárselo dos veces cuando lo consideraba necesario. Ferdinand cogió una piedra de nombre en la mano. Justus, te prohíbo difundir cualquier información sobre la fundación de Arensbach. Rosemaine, danos a Gretia y a mí la misma orden. Rosemaine hizo una mueca, se llevó la mano a la jaula que colgaba de su cintura y tocó una de las piedras que había dentro. Había recibido los nombres de muchos de sus asistentes, pero en general detestaba utilizar sus piedras para dar órdenes. Ferdinand, en cambio, parecía utilizar las suyas con bastante regularidad. Ferdinand, Gretia, dijo, les prohíbo a ambos difundir cualquier información sobre la fundación de Arensbach. Entendido. Ferdinand introdujo una llave en la puerta que conducía al vestíbulo de la fundación. Llevaba en la otra mano varias piedras feis que contenían el maná de Rosemaine, como hacía siempre que actuaba como archiduque. Al parecer, su razonamiento era el mismo por el que los profesores de la Academia Real guardaban las piedras feis repletas de maná real, pero ni Gretia ni sus compañeros podían confirmarlo. No habían seguido el curso de candidato a archiduque. Tu mano, Rosemaine, le indicó Ferdinand, tendiéndosela. Ella la aceptó y dio un tembloroso paso adelante. Que les vaya bien, Lady Rosemaine, dijo Gretia. Haré los preparativos necesarios para que descansen a su regreso. Rosemaine miró hacia atrás y esbozó una débil sonrisa de reconocimiento. Su agotamiento era evidente en su rostro, para sorpresa de nadie. Había pasado los últimos 3 días soportando una auténtica tortura mientras su poder divino se desbocaba. Gretia la había servido más estrechamente que nadie durante ese tiempo, y ella también lo había considerado una experiencia tortuosa. Oh, ¿por qué debe mi lady soportar semejante agonía? Gretia estaba furiosa con los dioses por ser tan poco razonables. Sin embargo, ocultó esas emociones y se limitó a sonreír a Rosemaine en respuesta, como siempre hacía. Rosemaine y Ferdinand entraron en el vestíbulo de la fundación y cerraron la puerta tras de sí. A Gretia se le nubló la vista en cuanto perdió de vista a su lady. Se secó las lágrimas de sus ojos verde azulados y respiró hondo en un intento de recuperar la compostura. Lord Justus, dijo, ¿mi sonrisa parecía normal? Sí, yo diría que sí. Gretia ya había sido informada del plan de su lady.
Rosemain usaría el hechizo a gran escala para agotar su maná y su poder divino, y luego devolvería su maná a su estado anterior. No tenía más opciones. Solo llegando al borde mismo de la muerte podría escapar de la causa de su tormento. El poder de los dioses se hinchó y chocó en su interior, causándole más dolor del que un humano podría sobrevivir normalmente. ¿Qué desastre han hecho los dioses? A Gretia le indignaba que su lady tuviera que llegar a extremos tan extremos solo para seguir con vida, pero le reconfortaba saber que Ferdinand estaba a su lado. Había buscado desesperadamente un medio para salvar a Rosemain y estaba haciendo todo lo que estaba en su mano para ayudarla. Lord Ferdinand dijo que usarían maná líquido hecho de polvo de oro y piedras feis teñidas completamente con su maná, dijo Gretia. Debo admitir que me sorprende que algo así sea posible. Para fabricar maná líquido, había que extraer el maná variado del agua y sustituirlo por el propio. Cualquiera que realizara el proceso canalizaría invariablemente su propio maná en la mezcla, por lo que Gretia había considerado imposible fabricar maná líquido en lugar de otra persona. Y sin embargo, Ferdinand afirmaba haber hecho un poco utilizando el maná de Rosemain. ¿Es algo que pueden hacer todos los archinobles?, preguntó Gretia. Está más allá de mí, respondió Justus. Hay muchas cosas que solo Lord Ferdinand puede lograr. A muchos eruditos les pareció sospechoso, pero el maná líquido había coincidido en efecto con el maná del interior de las piedras feis de Rosemain. Había ligeras variaciones, por supuesto, pero era de esperar. El maná siempre cambiaba en cierta medida cuando se manipulaba. Harmut y Justus habían llegado a la conclusión de que dichas variaciones no impedirían los intentos de teñir de nuevo el maná de Rosemain. Me frustra lo poco que puedo hacer por Lady Rosemain, murmuró Gretia. Ja. Si te refieres en comparación con Lord Ferdinand, entonces por supuesto. Harmut y Lieseleta han aprendido lo suficiente entre ellos para servir como médico de Lady Rosemain, pero se lamentan de no poder hacer más de lo que Lord Ferdinand les ha enseñado. Gretia comprendía muy bien ese sentimiento. No era la única asistente frustrada por su incapacidad para adaptarse a las nuevas circunstancias de Rosemain. Ferdinand, en cambio, parecía haberse tomado todo con calma. Sí, hay una razón por la que mi lady confía en él, más que en nadie, dijo Gretia. Incluso a la luz de su ausencia. Tal vez porque ya se había trasladado a Arensbach cuando ella se convirtió en la asistente de Rosemain. A Gretia le resultaba extraño que Ferdinand estuviera al lado de su lady en todo momento. También le costaba creer que ni siquiera Harmut hubiera conseguido sustituirlo, teniendo en cuenta la atención del primero y todo lo que había hecho por ella entre bastidores. Justus se rió entre dientes. Solo fue 1 año y medio, ni siquiera tanto tiempo como el que Lady Rosemain pasó en su jurebe. Lord Ferdinand ha protegido su salud y su estatus desde que era una niña frágil en el templo y la ha educado para que pudiera sobrevivir como hija adoptiva del archiduque. Encontrar a alguien que le sustituyera fue siempre una tremenda petición. Un marido podría haber sido capaz de superarle, pero nadie ocupará su lugar ahora que están prometidos. Gretia lo comprendía, pero eso no lo hacía más atractivo. Su descontento debió de reflejarse en su rostro, porque Justus enarcó una ceja. Pareces disgustada. ¿Te disgusta Lord Ferdinand? Ni mucho menos, respondió Gretia de inmediato. Aunque le hubiera caído mal, no era tan estúpida como para quejarse de él ante su asistente. Su lady acababa en las situaciones más extrañas, y Gretia creía sinceramente que Ferdinand era el más adecuado para mantenerla a salvo. Le di mi nombre a Lady Rosemain porque ella me salvó, continuó, bajando la mirada. Mi disgusto proviene de no poder pagar mi deuda con ella. No había nada que pudiera hacer para rescatar a su lady de los dioses que ahora jugaban con su vida. Tú eres tu propia salvadora, replicó Justus. Tener la determinación de escapar del trato que recibiste en el pasado, y lograrlo, inspira mucho respeto. Siéntete orgullosa de tu decisión y de haberla llevado a cabo. Gretia no pudo reprimir un grito ahogado. ¿Usted sabe de mí, Lord Justus? ¿Cómo? Había muchas cosas que había ocultado deliberadamente a sus compañeros. ¿Cuánto sabía el hombre que tenía delante? Justus se encogió de hombros. ¿Esperabas que Lord Ferdinand no te investigara simplemente porque son del mismo ducado? La sala de juegos, en particular,
escapa a la atención de muchos adultos. Investigó el historial de todos los niños que asistirían con Lady Rosamine y prestó especial atención a los que pensó que probablemente darían sus nombres. Lo sabemos todo sobre ti, tu primer empleador, cuando desarrollaste la detección del maná. Hija de un sacerdote azul y de una doncella de santuario azul de origen med noble, Gretia había crecido en un edificio anexo de la finca familiar de su madre. Ya de niña le preocupaba lo que le depararía el futuro. A su madre no la habían tratado mejor que a una portadora de flores gris desde que la trajeron del templo, y Gretia, otra hija del templo, temía correr la misma suerte. En lugar de eso, Gretia acabó siendo sacada del edificio lateral, y bautizada como hija de su tío materno, y la primera esposa de éste. La decisión se había tomado por varias razones: la escasez de nobles desde la purga, el hecho de que ella tenía más maná que cualquiera de los otros niños que iban a convertirse en nobles, y el deseo de la casa de tener una hija para utilizarla en un matrimonio político. Convertirse en noble hizo muy poco por mejorar la vida de Gretia. Había pasado de ser ignorada en el edificio secundario a ser objeto de constante escrutinio en el principal. Sus hermanos se burlaban de ella por su origen, la criticaban cada vez que cometía el más mínimo error, y se burlaban implacablemente de ella, cuando llegaba a la pubertad y crecía más que los demás de su edad. Cada día se había sentido como un tormento perpetuo. Criada como peón para ser utilizada en un matrimonio político, Gretia había rezado para poder escapar algún día de su hogar. Solo entonces la tratarían como a una noble normal. Había decidido hacer todo lo posible por escapar, aunque tuviera que casarse con alguien mayor que su padre. Pero su deseo nunca se hizo realidad. En cuanto desarrolló el sentido del maná, Gretia no fue presentada a posibles novios, sino a hombres que querían una concubina, una amante que atendiera a sus esposas o hijas. Su padre lo describió como el trabajo perfecto para una hija del templo y vendió a Gretia al mejor postor, Giebe Biltor. Tanto el Giebe como su hijo mayor fueron ejecutados más tarde durante la purga, pero Gretia no se alegró. Ambos la habían ultrajado, y volver a casa solo la condenaría a una vida de miseria sin fin. Por eso había buscado protección entre los juramentados de Rosamine. Ahora que Giebe Biltord y su familia han sido ejecutados, solo Lord Ferdinand, sus 3 juramentados y tu casa conocen tu pasado, dijo Justus. Era un número mucho menor del que Gretia había esperado. Harmut y Cornelius también investigaron a los juramentados de Lady Rosamine, pero los muros de las facciones limitaron su alcance. Si volvieran a intentarlo ahora, probablemente profundizarían más. La investigación de Harmut había corroborado el relato de Gretia sobre su pasado, por lo que había decidido no indagar más, para alivio de ella. Aunque ahora sirvo a Lady Rosamine, me siento completamente inútil, dijo Gretia. Mientras mi Lady tenga a Lord Ferdinand, no veo por qué necesitaría a nadie más. Me siento frustrada por mi propia incapacidad y envidiosa de su Lord, de quien depende para todo. Ojalá hubiera un solo aspecto en el que yo fuera superior. Ella estaba en desacuerdo con su situación, no con Ferdinand. Justus asintió y dijo, sé cómo te sientes. Aturdida, Gretia solo pudo mirar estupefacta. Nunca había esperado que Justus, un experto erudito y asistente y un caballero muy capaz, estuviera de acuerdo con ella. Le di mi nombre a Lord Ferdinand como muestra de devoción, y sin embargo, pierdo constantemente ante Lady Rosamine cuando se trata de rescatarlo. Me alegra verlo sano y en paz, pero también me frustra. Justus habló con voz ligera y algo burlona, y Gretia no pudo evitar reírse un poco. Era reconfortante saber que incluso alguien tan competente se enfrentaba al mismo problema. Ah. Ya empezó, dijo Justus, mirando al exterior. Gretia miró también y vio una luz verde que atravesaba el cielo, tan brillante que casi olvidó que era de noche. A través de la ventana se oían gritos de júbilo, pero su origen no estaba a la vista. Gretia empezó a preguntarse qué podía estar pasando cuando un ordonance entró en la habitación y se posó en su brazo. Soy Harmut. Un rayo de luz verde acaba de salir disparado del castillo y está ascendiendo muy, muy alto hacia el cielo. Es el momento perfecto para que los nobles de Arensbach contemplen el esplendor de Lady Rosamine. Aunque, ¿qué podría decir que esta imagen divina no muestre ya? En cualquier caso,
como tú y Lord Justus no deben ser capaces de ver en toda su extensión el milagro, lo apreciaré lo suficiente por ambos. Ah, la luz ha comenzado a moverse hacia la puerta del campo. Alabada sea Lady Rosamine. Los vítores y gritos de los que estaban fuera se mezclaron con el entusiasta discurso de Harmut. Tan animado era el clamor que cualquiera diría que se estaba celebrando un festival. Ahora mismo se está formando un círculo en el cielo. Qué fastidio que lo vea todo, se quejó Justus. Apretaba la cara contra la ventana en un intento desesperado, pero en última instancia inútil, de ver todo lo que podía del espectáculo. Era un comportamiento desagradable, para alguien que había actuado de forma tan correcta hacía unos instantes, que hizo que Gretia se preguntara si debía continuar la conversación. Harmut y Clarissa deben estar grabando el acontecimiento con una herramienta mágica, dijo finalmente. Esto no es un hechizo cualquiera, anuncia el renacimiento de la era de los mitos. Nadie se conformaría con una mera grabación. Gretia no podía relatar nada, estaba más preocupada por su lady en la sala de la fundación. Sin duda habría observado la luz, si tuvieran una vista mejor, pero no estaba lo bastante emocionada como para dejar de lado su decencia. Pronto llegó otro ordonance. Correspondía a Gretia recibir toda la correspondencia destinada a Laur. Aunque Justus estaba destinado en la sala con ella, su deber era salir corriendo a prestar ayuda a la primera señal de problemas. Soy Estral, dijo el pajarillo. Acabamos de ver la luz en nuestra puerta fronteriza, y un enorme círculo mágico comenzó a extenderse por el cielo. Parece que la luz se ha ido a la puerta de Dunkelfelger. Fue un informe breve, pensó Gretia, pero el asombro del caballero se reflejaba en cada palabra. Había expresado algunas dudas cuando le entregaron una piedra fea arcoíris con una rama blanca brotando de la parte superior y le dijeron que la llevara a la puerta de la frontera, así que debía de estar más sorprendido que la mayoría. Gretia sintió un repentino impulso de asomarse al exterior, aunque se desvaneció cuando vio a Justus con la mejilla aún pegada al cristal. «Oh, otro ordonance», dijo. No había pasado mucho tiempo desde la anterior. «Aquí Eckhart. La luz verde acaba de llegar a nuestra puerta, y un círculo mágico se está formando en el cielo. Sin embargo, tenemos un problema. Los caballeros de Dunkelfelger están». Oye. Te dije que te alejaras. Mantengan las distancias. Eckhart habló en voz alta, luchando por hacerse oír por encima del bullicio de la puerta fronteriza de Dunkelfelger. Gretia prácticamente pudo verlo apartando a patadas a los caballeros demasiado impacientes, y solo entonces comprendió por qué él, de entre todos los asistentes, había necesitado estar estacionado allí. Como dijo Lord Ferdinand, el puesto habría sido demasiado para Matías o Cornelius. «Oh», gritó Justus, haciendo saltar a Gretia. El círculo está a la vista, Gretia. Va del norte al este. ¿Quieres verlo? Gretia negó con la cabeza y retrocedió un paso. Una pequeña parte de la ventana se había vuelto translúcida, cortesía de la fuerte respiración de Justus. Su intensidad era realmente aterradora. «Esperaré aquí a que llegue el próximo ordonance», dijo. «Y muy pronto. Aquí Laurence». La luz alcanzó esta rama, y siguió extendiéndose. Supongo que la puerta fronteriza de Ehrenfest es la siguiente. Es un espectáculo impresionante. Algunos dicen que se sienten mal porque el viejo Berkestock no será incluido en el hechizo. Gretia frunció el ceño. Si tales comentarios hubieran procedido de Arensbach, lo habría entendido, pero de los nobles de Ehrenfest. ¿Habían olvidado la participación del viejo Berkestock en la reciente invasión? En lo que a ella respecta, Rosamine no tenía ninguna obligación de ayudarles. E incluso si lo hacía, probablemente encontrarían una manera de resentirse con ella por ello. Gretia recordó la información que ella y los otros asistentes habían intercambiado antes de su reunión con la familia real. Ferdinand les había pedido su opinión sobre la absorción de la porción de Arensbach del viejo Berkestock en Alexandria. Sus asistentes de Arensbach habían apoyado la idea, argumentando que tenían más familia en el viejo Berkestock que hace una década. Y que lo mejor era ampliar el territorio propio cuando surgía la oportunidad, pero todos los de Ehrenfest se habían opuesto. No hay ninguna necesidad de que Lady Rosamine arriesgue su vida restaurando la tierra de sus enemigos.
Gretia frunció el ceño mientras observaba el círculo mágico, que ahora podía verse sin necesidad de apoyar la cara contra la ventana. Vio la belleza de un hechizo que restauraría todo el ducado a la vez, pero la enormidad del círculo la dejó sin aliento. Era difícil de creer que Rosemaine lo estuviera creando ella sola, y la idea de que estuviera acabando con su vida era aterradora. Gretia se volvió nerviosa hacia la puerta que conducía al vestíbulo de la fundación. Otro ordonance se posó en su brazo. Este es Matías. La luz llegó sin problemas. Es realmente impresionante. Casi me dan ganas de levantar los brazos como Harmut y rezar a Lady Rosemaine. Entonces, ¿por qué contenerse? El maná divino de Rosemaine había inspirado un cambio en sus asistentes. Eran aún más leales a ella que antes y a menudo les asaltaba la compulsión de arrodillarse ante su lady. Cornelius había dicho que era como si todos sus juramentados se hubieran convertido en Harmut, y de hecho, el mismo fenómeno estaba ocurriendo en Gretia. Estaba orgullosa de haberlo dado todo al servicio de alguien tan grandioso, y comprendía que estaba desarrollando una especie de obsesión ciega. Tal vez por eso no temo morir con ella si ocurre lo peor. Gretia seguía reflexionando sobre el asunto cuando llegó otro ordonance. Aquí Cornelius. La luz ha llegado a Ehrenfest. Era un mensaje breve y sencillo, pero su voz vaciló, y un estruendoso Hugo. Rosemaine. corrió el riesgo de ahogarlo. Me pregunto si milady recuerda a Lord Bonifacius. Gretia sabía lo de los recuerdos perdidos de Rosemaine. Era el coste de que una diosa hubiera descendido en ella, y se podía adivinar por el tratamiento que Ferdinand daba al asunto que recuperarlos no sería fácil. Aún así, Lady Rosemaine está decidida a ello. Era una situación desafortunada, pero los recuerdos perdidos de Rosemaine no parecían causarle ningún problema. Gretia no veía ninguna razón para que su lady intentara nada peligroso para recuperarlos, no cuando podía simplemente reconstruir lo que le faltaba. No importaba lo que Rosemaine recordara, Gretia seguiría a su servicio. Ah, no puedo verlo. Justus exclamó. No puedo ver más cambios. Eso fue un ordonance de la puerta fronteriza de Ehrenfest, ¿verdad? Eso debe significar que está a punto de terminarse. Quiero ver el círculo mágico terminado con mis propios ojos. ¿Qué aspecto debe tener desde el cielo? Volviendo en sí, Gretia miró por la ventana el círculo mágico que ahora cubría el cielo. Había dejado de cambiar, pero el hechizo parecía incompleto. Esperaba la orden de Clarissa casi presa del pánico. Los ojos de Gretia se fijaron más en el vestíbulo de la fundación que en la ventana. Estaba terriblemente preocupada por la salud de Rosemaine. Pensamientos desagradables se apoderaron de su mente, su lady colapsando a mitad del hechizo o fallando en drenar completamente su mana, y una importante advertencia resurgió. Este hechizo drenará el maná de Rosemaine casi por completo. Existe la posibilidad de que muera y, si lo hace, su nombre ascenderá a las alturas con ella. Prepárate para el peor de los casos. Tales palabras de precaución procedían de Ferdinand y solo se las había dado a los juramentados que fallecerían con su lady. Leonora y Cornelius probablemente tenían una vaga idea del riesgo, pero no se lo habían dicho directamente. Si ella muere, todo el mundo morirá con ella. Tú, yo, el nuevo Cent, todos moriremos, y Jürgen Schmidt pronto le seguirá. Una parte de Gretia se oponía al riesgo que corría Ferdinand, el destino de todo el país dependía de Rosemaine, pero también estaba de acuerdo con su locura. Si los dioses realmente desean la supervivencia de Jürgen Schmidt, entonces solo necesitan mantener viva a milady. Se ensañaron especialmente con Rosemaine, que había rezado y dado más maná que nadie, pero se había involucrado demasiado en el mundo de los hombres. No era correcto obligar a una niña a convertirse en adulta ni forzar el maná divino en ella, teniendo en cuenta los límites del cuerpo humano. Los dioses pueden reflexionar sobre sus insensatos actos, que pusieron en peligro a todo el país, y luego dedicarse a mantener con vida a Lady Rosemaine. Si tuviera que elegir entre la vida de su lady y la existencia de Jürgen Schmidt, Gretia siempre elegiría la primera. Los dioses no la habían salvado, Rosemaine lo había hecho. Y una vida fuera de su servicio no valdría la pena. Gretia aún era menor de edad.
En el caso de que sobreviviera a la muerte de Rosemaine, sería enviada de vuelta a su hogar familiar. Preferiría morir junto a su lady que dejar que eso ocurriera, pensó, y fue entonces cuando llegó la ordonance que había estado esperando desesperadamente. Soy Clarissa. Está hecho, Gretia. Ha sido un gran éxito. El cielo sobre el ducado está completamente cubierto, y llueve luz verde sobre nosotros. Es divino. Más espléndido de lo que puedo expresar con palabras. No esperaba menos de nuestro propio avatar divino. En el fondo del mensaje, Gretia oyó aplausos y gritos de júbilo. Parece que el hechizo ha sido un éxito, dijo. Correcto, respondió Justus. Quiero ver cómo están las cosas afuera. Volveré en cuanto. Hizo una pausa y miró hacia la puerta de los cimientos, con una expresión de pesar. No. El hechizo fue un éxito, así que deberían salir pronto. No podemos movernos de aquí. Gretia también esperó su regreso. Pasó el tiempo, pero la puerta no daba señales de abrirse. Cualquier emoción que Gretia había sentido por el éxito del hechizo fue rápidamente reemplazada por ansiedad. ¿Está bien, mi lady?, preguntó. Debe de estarlo. Milord está con ella, respondió Justus. Su entusiasmo anterior no aparecía por ninguna parte, una señal preocupante, pensó Gretia. Tiene que haber algo, cualquier cosa, que pueda hacer. Incapaz de quedarse mirando la puerta, Gretia recorrió la habitación. Si pudiera hacer algo útil, tal vez aliviaría su ansiedad. Pero por mucho que buscara, no había nada más que hacer, ya habían terminado de prepararse para dar la bienvenida a Rosemaine. Había pociones de rejuvenecimiento de todo tipo sobre la mesa y una cama hecha y lista para ser usada. Gretia, yo vigilaré la puerta. ¿Podrías preparar un poco de té? Sí, enseguida. Gretia prácticamente voló a la habitación de los asistentes. Justus le había dado una distracción adecuada. Calentó la tetera y las tazas, sacó algunas hojas de té y vertió agua caliente en la tetera. Conocía muy bien el proceso, pero le temblaban tanto las manos que tuvo que trabajar despacio. Otro ordonance llegó cuando estaba cogiendo una de las tazas. Esta es Lieseleta. El hechizo ha sido un éxito, ¿verdad? ¿Aún no ha regresado nuestra lady de la fundación? Gretia se estremeció. Lieseleta esperaba en otra habitación, mientras Leonore y las demás vigilaban la puerta. Debían de estar igual de preocupadas por no haber recibido noticias de Rosemaine. Gretia no sabía cómo responder, dividida entre querer desahogar su ansiedad y asegurar a sus compañeros que no tenían nada de qué preocuparse. Vuelve pronto, Lady Rosemaine. Todos la esperan. Pero mientras ese pensamiento pasaba por su mente, Gretia recordó algo importante, un consejo de su lady. No reces por ti, sino por los demás. Esa es la regla más fundamental de la oración. En el pasado, Gretia había rezado incesantemente para que los dioses la salvaran. Nunca lo habían hecho. ¿Era porque rezaba para sí misma? Los dioses eran seres problemáticos que no comprendían los límites de los simples mortales, pero los encuentros de Rosemaine al menos habían demostrado que eran reales. Si rezo por otra persona, por Lady Rosemaine, tal vez mis palabras lleguen a ellos. Sin dejar de agarrar una de las tazas de té, Gretia imploró a los dioses. En lugar de rezar para aprobar sus clases, para obtener protección divina o por orden de otra persona, hizo una petición sincera por el bien de alguien querido para ella. Era la primera vez que rezaba en sentido estricto. Por favor, que Lady Rosemaine regrese sana y salva. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.